que quizá no haya podido venir, no se ha podido conectar, díganle que no se preocupe, vamos a tener la grabación disponible posteriormente. Vamos a tratar justamente de conectarnos a través de este mismo medio para notificarles de la grabación y demás. Así que estamos a breves segundos de iniciar esta transmisión. Así que les pedimos que vayan por su papel y su bolígrafo o su lápiz para poder tomar nota, tomen su Biblia, habrá referencias. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es David Coyotl, les saludamos a nombre de Editorial CLIE y a nombre de HarperCollins Christian Publishing, quienes distribuimos, tenemos el honor de distribuir los materiales en todo el mundo de Editorial CLIE, la editorial más prominente desde varias décadas atrás en publicar libros de estudio profundo, libros académicos, libros para los seminarios, libros para los estudiantes que realmente desean profundizar en la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Estamos conectándonos ahora. Tendremos, como ustedes saben, este seminario web, en este seminario web la presencia del doctor Alfonso Ropero, y es quien se va a hacer cargo justamente de esta tremenda conferencia magistral, yo la llamaría así, en esta aula virtual que hemos abierto y que alcanza, de acuerdo a los registros que tenemos, hasta 28 países en todo el mundo. Hay países que por primera vez yo estoy viendo que no había visto que antes se registraran, como Hungría. Hay un hermano hispano en Hungría que está registrado, en Francia, obviamente todos los países de Latinoamérica, en donde los colombianos, los mexicanos y las personas que viven en los Estados Unidos llevan la mayoría de la lista, nuestros hermanos venezolanos también, así que a todos bienvenidos. Nos acompaña aquí también nuestro hermano Alfonso Triviño, homónimo del doctor que dará la conferencia, a quien también le damos la bienvenida. Y Alfonso, no sé si quieras dirigir algunas palabras antes de que yo presente a nuestro conferencista en esta mañana. Simplemente nuevamente desde Editorial CLIE agradecerles a todos que dediquen este tiempo precioso pues para hacer algo que está dentro del eslogan o del corazón de CLIE, ¿no? Que es aprender, educarse e inspirarse. Y es nuestro deseo a través de nuestro hermano y nuestro querido director editorial Alfonso Ropero que esta sesión que todos estamos esperando con muchas ganas sirva sobre todo para eso, para aprender, para educarnos y sobre todo para inspirarnos o renovarnos nuevamente en nuestra misión y en nuestra visión, ¿no? Así que un saludo para todos los oyentes. Amén, pues muchísimas gracias. Yo ya estoy recibiendo aquí a través de su panel de preguntas algunos comentarios. Veo personas conectadas desde Honduras, desde Colombia, desde la Ciudad de México, desde Lima, Perú. Estamos desde España, incluso algunos paisanos tuyos o suyos, ¿verdad? Porque Alfonso Triviño, déjenme nada más anotar, esto está conectándose desde Barcelona, en el este de España, en la costa del Mediterráneo, y el doctor Alfonso Ropero está en la ciudad de Tomelloso, bien cerquita de Madrid, así que estamos conectados desde diferentes lugares y estamos muy emocionados de ello. Así que déjenme platicarles rápidamente que nuestro invitado, el doctor Alfonso Ropero, justamente obtuvo su doctorado en filosofía, un PhD, en la Universidad de St. Alcuin House, en Oxford, allá en Inglaterra, y también del Colegio de San Anselmo de Canterbury. Es obviamente maestro en teología por parte del Centro Superior de Estudios Teológicos en Tenerife y fundador y pastor durante 20 años de la Iglesia Evangélica de Tomelloso, allá lo que es conocido como Ciudad Real en España. A él ha sido profesor de historia de la Iglesia en el Colegio Bíblico de la Gracia, allí mismo en Tomelloso, además de historia de la filosofía en el Centro Superior de Estudios Teológicos. Hoy día es, como lo acaba de mencionar nuestro hermano Alfonso Triviño, el director editorial de CLIE y responsable de una cantidad enorme de volúmenes de alta calidad y de gran profundidad. Igualmente, en su ciudad natal fundó y dirigió la revista Pasos, la revista del corazón de la Mancha, es como fue denominada. Publicó también varias monografías en el Heraldo del Pueblo, dedicados a la ley y el sistema penitenciario, el descubrimiento de América, etc.
Ha elaborado también, entre otros redactores españoles e hispanoamericanos, un diccionario teológico ilustrado, esto fue en el 2001, del que también es editor junto con Francisco Lacueva, otro gigante de las letras y de la teología hispanas. Igualmente ha publicado un gran número de estudios bíblicos y teológicos en diversas revistas especializadas y ha dado conferencias y seminarios en varios países de Europa y América. Tenemos el privilegio de haberle escuchado varios de nosotros y le hemos visto desde el Cono Sur hasta los Estados Unidos. Como escritor, igualmente ha sido galardonado con varios premios literarios, por ejemplo, el de narración Félix Grande y el de periodismo Francisco Martínez. Es autor de varias obras de historia, teología y filosofía. Al menos nosotros distribuimos 7 de esas obras. Y una de esas obras, o sus 2 obras más recientes, una de ellas es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, que quizá ustedes lo han conocido. Es un diccionario que puede ser resumido como el conjunto de conocimientos bíblicos en español más grande que se ha publicado hasta la fecha. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Y su más reciente obra, que es Homilética Bíblica, que es justamente la temática que en esta mañana, en esta tarde o donde ustedes se encuentran esta noche, nos congrega. Así que, doctor Alfonso Ropero, es un privilegio para mí presentarle, dejarle el espacio y que usted pueda usarlo como bien lo necesite. Vamos a estar haciendo una presentación, vamos a estar invitándoles a nuestro público, a nuestra audiencia, a descargar algunos documentos. Y, doctor Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio nuevamente y el tiempo es suyo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Alfonso, por esta presentación. También gracias a todos los que han dedicado o están dedicando tiempo a escuchar esta charla o conferencia o lección. Espero que les sea de ayuda y decirles que para mí esto es novedoso. Es la primera vez que voy a hablar a un público que no veo y a los que estamos acostumbrados como pastores o predicadores a enfrentarnos en vivo y en directo a una audiencia, pues suena un poco extraño, pero bueno, agradezco sinceramente la atención que me prestan. Sé que es un tema, espero que les ayude, porque imagino que la mayoría de ustedes, sean hombres, sean mujeres, elegir el tema de la homilética es porque tienen una preocupación por ayudar a la Iglesia con el tema de la predicación o de la enseñanza, porque de esto trata básicamente la homilética. La homilética, como todos sabemos, es una asignatura que se da en los colegios bíblicos, en los seminarios, a los estudiantes o candidatos al pastorado. Y claro, la homilética, normalmente esta asignatura puede llevar de 1 a varios años. Imagínense ahora tratar de resumir lo esencial de la homilética en una sola charla. Esto es casi imposible. Pero no se desalienten. Yo voy a intentar por todos los medios de ofrecerles una perspectiva, yo creo que novedosa, a la vez renovadora, para que este propósito de querer servir a la Iglesia mediante la predicación o la enseñanza, pues nos pueda ser más gratificante y también pues más útil. De hecho, la homilética básicamente lo que pretende es enseñar a predicar con claridad, predicar con convicción, es decir, a elaborar un mensaje, un sermón que con sencillez y a la vez con contenido exponga el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, y que contribuya pues a la edificación de los que le están escuchando. La predicación básicamente consta de 2 puntos, así es lo que se dice en términos clásicos. En primer lugar, y muy importante, se predica porque se busca la conversión de las personas que nos oyen para salvar sus almas, salvarlas del pecado. Este es uno de los aspectos quizá más predominante en el mundo evangélico, y de hecho las figuras que más destacan en la iglesia evangélica son los evangelistas y los que más fama tienen. En el mundo anglosajón, un Billy Graham; en el mundo latino, pues un Alberto Motesi, un Luis Palau, Virgilio Zapata; en España un hombre como Samuel Pérez Millo, Juan Antonio Monroy. O sea, se podría hacer una lista enorme. El segundo punto, aspecto de la predicación, la finalidad, es edificar a los creyentes, es decir, a aquellos que se convierten, a aquellos que pasan a formar parte de la Iglesia, hay que alimentarlos y instruirlos en aquello a lo que ellos se convierten, o aquello a lo que ellos aceptan
después de escuchar a un evangelista. Y este tema es importante. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, es que la predicación no es un medio de propaganda que la Iglesia utiliza para anunciar un programa o presentar ofertas de una vida mejor. La predicación no es propaganda, sino que es algo superior, más trascendental. Es el medio que Dios ha escogido para prepararnos para la eternidad. Yo creo que esta descripción nos debe servir para darnos cuenta de la importancia y a la vez de lo trascendente que nos debería llenar casi de sobrecogimiento, que Dios escoge la predicación, que Dios nos escoge a nosotros como predicadores para preparar a otros para la eternidad. Y esto es una gran responsabilidad. Todo el que aspira a la predicación y a la enseñanza está entrando en una dinámica o en un ministerio que le excede en sus fuerzas, y por mucho que se trate de capacitarse, siempre se notará a sí mismo pues muy como aquel siervo que le dijo al Señor Jesús, pues que ha sido un poco inútil, que no estamos a la altura de este gran llamamiento. Somos vasos de barro, pero afortunadamente con un tesoro de parte de Dios. Y por eso está la homilética, para que este vaso somos nosotros no sea un obstáculo al mensaje cristiano, como a veces ocurre. La predicación se ha dicho que es la comunicación mediante la personalidad, y esto se entiende. Cada cual predica desde su experiencia y también predica desde su propia forma de ser. Y hay personas con una especie de don natural, sin incluso haber estudiado demasiado homilética, son capaces de llegar a la gente con mensajes profundos, amenos. ¿Y por qué? Porque tienen facilidad de comunicar, tienen facilidad de conectar con las personas y tienen facilidad de recurrir a ideas populares, como hacía, por ejemplo, Moody, y tuvo gran fama como predicador, es porque todas sus anécdotas eran de la vida del pueblo, de la vida de aquella gente a los que él hablaba. Hoy leemos sus sermones y bueno, nos parece, no decimos cómo es posible que este hombre moviera masas con sermones, digamos, sencillos. Bueno, porque conectaba. Y lo mismo pasa hoy día. Y no es lo mismo un predicador que otro. ¿Por qué? Por esto, por la personalidad. La personalidad es la que comunica. Somos nosotros los que comunicamos. Y sin embargo, tan pronto aprendamos esto, de que la predicación es la comunicación mediante la personalidad, debemos hacer una especie de alto, una advertencia, porque resulta que aquí hay un peligro. Resulta que si bien predicamos desde lo que sabemos, desde lo que creemos, desde la experiencia que Dios nos ha dado, desde los conocimientos que hemos adquirido en el estudio de la Biblia, quizá en algún colegio, en algún seminario, en el trato con otros hermanos, pero la Escritura o San Pablo nos dice que no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ocurre que muchas veces el predicador puede convertirse en una pantalla opaca que impida ver a aquel a quien la predicación debe apuntar, que es a Jesucristo y su salvación. A veces el predicador mete demasiado su persona, anécdotas que le han pasado, chascarrillos, cosas que le han ocurrido en su vida, y al cabo del mensaje uno aprende mucho de ese predicador, pero desgraciadamente aprende muy poco de Jesucristo, y ese es el peligro. Entonces, sí a la predicación mediante nuestra personalidad, pero teniendo en cuenta que es una personalidad sometida a Jesucristo, como decía San Juan Bautista, conviene que él, es decir, Jesucristo, crezca y nosotros menguemos. Luego, la personalidad, aun siendo muy importante, debemos tenerla siempre bajo control. ¿Por qué? Porque el predicador no es un profesional de la comunicación al servicio de una empresa, en este caso una iglesia, al servicio de una comunidad religiosa. Él debe tener conciencia que es un instrumento en manos de Dios, de que no solo ha sido llamado por los hombres, sino que ha sido llamado por Dios para ese ministerio. Y por eso la repercusión de nuestra predicación, cuando somos fieles con el llamamiento, tiene repercusiones eternas en nosotros y en los que nos oyen. Debemos predicar ciertamente desde nuestra experiencia, creí, por tanto hablé, dice la Escritura, desde nuestro conocimiento,
porque si no tenemos conocimiento, si no hemos profundizado en el mensaje, como dice San Pablo, seremos una campaña rota que da un sonido que no se entiende para nada. Retiñe, pero no da mensaje. Es una trompeta que no suena. Nosotros tenemos que involucrarnos en la predicación con nuestra persona, con nuestro corazón y también con nuestro entendimiento. Y a la vez, paradójicamente, negándonos a nosotros mismos. Es decir, negándonos crear una buena impresión de nuestra persona. Porque lo que tenemos que crear una buena impresión es del gran maestro que anunciamos. De aquel que ciertamente supo conectar con el pueblo, con lecciones muy sencillas de la vida agrícola, del trigo, de las aves del cielo, de la mujer que pierde su moneda. A ese es al que nosotros debemos tratar de exponer para que la gente se enamore, como quizá un día nos pasó a nosotros, y le siga en obediencia. El apóstol Pablo claramente dice que nosotros somos vasos de barro por un motivo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Hoy es muy común escuchar a predicadores famosos que quizá comenzaron honestamente con ciertos tics o manera por su personalidad a decir ciertas frases que yo he visto que ahora se repiten por otros predicadores solo por copiarle para ver si ellos llegan a ser tan grandes como ese otro predicador, pero que suenan una especie de mantras, no una verdadera predicación cristiana. Así repiten constantemente esta declaración: yo declaro, o yo prometo, yo reprendo, y frases por ese estilo. Pero nosotros personalmente ni declaramos, ni prometemos, ni reprendemos nada, sino mediante la palabra de Dios. Es la palabra la que tiene que declarar, prometer, reprender y bendecir. Ese el yo sobra. Y esto es lo que por eso advierto sobre el peligro de la personalidad, aun siendo importante nuestra personalidad. Es la palabra de Cristo la que en todo momento debe ser la que ocupe el primer lugar a la hora de bendecir, a la hora de enseñar o de reprender. El peligro, Jesucristo mismo lo dijo, que para seguirle, y más en el ministerio, hay que negarnos, o dice, niéguese a sí mismo, hay que negar ese yo. Muchos aspirantes, a mí mismo me ha ocurrido en mi juventud, pues oímos a predicadores que tienen fama y ciertamente la gente se queda ante ellos impresionado y de algún modo u otro queremos imitarlos. Pero a veces también nuestra experiencia nos dice, yo mismo imité a un predicador muy conocido aquí en España y siempre me acordaré en mi interior, no lo digo mucho, pero fue que a mí me salió muy mal esa imitación porque yo, no sé si la gente lo notó, pero yo noté que no era yo mismo, que estaba copiando algo y no siendo fiel a ese llamamiento de la personalidad sometida a Jesucristo. Así que no debemos tanto imitar al ser humano, debemos aprender, debemos sacar lecciones de los grandes predicadores, pero sobre todo debemos buscar al predicador por excelencia, que es al Señor Jesucristo y naturalmente al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no solamente ha sido o es el gran teólogo de la Iglesia, sino que ha sido también uno de los que debemos más, los cristianos le debemos más en cuanto al conocimiento de la doctrina y de la vida cristiana. La mayoría del Nuevo Testamento está compuesto por sus cartas, y son cartas densas: Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, todo, Tesalonicenses, y nos habla de todo. Y Pablo, este hombre tan amplio en cuanto a escritura, misionero, predicador incansable, que peligró su vida en tantas ocasiones, perseguido incluso por falsos hermanos, hay un texto que yo me gustaría dejárselos a todos ustedes como un lema para su ministerio, porque este texto describe lo que para Pablo es el secreto de su predicación, y yo creo que es el secreto para nosotros como predicadores, cuando él dice, y es una frase sencillísima, pero veremos su riqueza y su profundidad. Está en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2. Me propuse, dice Pablo, no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, el discípulo de Gamaliel, el hombre educado en Tarso, que era una ciudad gentil, una ciudad en donde había muchos griegos, un hombre que es culto a la hora de conocer a Jesucristo y emprender el ministerio de la predicación, dice, como un programa
como algo a lo que él ha ajustado su vida de misionero, es no saber nada sino a Jesucristo. Y esta frase para mí es tremenda, y más en mi caso, que me gusta estudiar tantas cosas, leer filosofía, historia, economía, todo lo que creo que puede, y es importante, pero qué reto más tremendo el leer esta frase de Pablo. Me propuse no saber nada sino a Jesucristo. Y esto es el elemental para el predicador. ¿Por qué es elemental y básico? Que lo tenga en cuenta. Pues muy sencillo. Si para Pablo fue el motor de su vida y cosechó tanto éxito y a la vez tantas envidias, a la vez tanta como aquellos judaizantes que iban detrás de él, acusándole de falso apóstol y complicándole la vida. Pero no importa, él siguió adelante, pero para él resumía todo. Era su motor y era su anhelo. Y para nosotros, ¿qué puede significar este nada sino Jesucristo? ¿Qué tiene que decirnos hoy, en el siglo XXI, el predicar ninguna otra cosa que no sea Jesucristo? Si no lo tomamos al pie de la letra, estamos un poco perdidos. Porque ya de por sí, desgraciadamente, hay que admitirlo, hay muchos predicadores que son muy aburridos, monotemáticos. Yo durante casi un año estuve asistiendo a una iglesia, de estudiante era entonces, en Inglaterra. Y domingo tras domingo, no importaba el texto bíblico que el predicador escogiese, siempre era el mismo tema. Era un tema bonito, y un tema en el que estamos de acuerdo, la gracia de Dios. Pero claro, un domingo, 2 domingos y 300 domingos, pues ya se hace, no sé. Y lo mismo puede ocurrirnos de incurrir en este error. ¿Qué pasa? Que ahora solo vamos a dedicarnos a predicar a Jesucristo y nada más que a Él, que ha sido crucificado, e insistir año tras año. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio este texto paulino? Ciertamente, lo que él dice, yo creo que, bueno, excede una vida. No hay repetición en lo que él está diciendo si lo entendemos, porque lo que está presentándonos es algo bastante grande. Está presentándonos, en primer lugar, su vida y la vida que debe ser la experiencia de cada predicador. Cuando en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Es decir, para él vivir era Cristo y por eso dice que todo lo tenía por pérdida con tal de ganar a Cristo. Todo lo tenía como si fuese basura. Para él vivir no era su prestigio, ni siquiera el fundar muchas iglesias. Era Cristo. Él se siente como alguien que ha sido conquistado por un poder superior, por un amor supremo, y literalmente se describe a sí mismo como alguien que ha sido asido, agarrado, como diría un mexicano, jalado por Jesús, en Filipenses 3:12. Y de esta experiencia de ser tomado por Cristo, arrebatado por su amor, nace su llamamiento misionero. El amor al Cristo, dice, me constriñe, es decir, le apremia, 2 Corintios 5:14. Dice, de modo que cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y hay de mí si no predico el Evangelio. Es decir, no buscamos la predicación por el orgullo propio, sino porque un amor, un poder superior nos arrebata y nos lleva a ser mensajeros de algo que va a determinar el destino eterno de lo que nos escucha. Y esta debe ser la motivación correcta del predicador. La motivación correcta del predicador no es solamente tener dotes oratorias, que es bueno tenerlas, pero si buscamos con ello impresionar a los que nos escuchan, ya estamos equivocándonos. La motivación correcta es lo que hará que seamos fieles en nuestros mensajes y que a la vez seamos bendecidos. Hay muchos libros de homilética y de predicación que nos hablan de, por ejemplo, 12 puntos esenciales para comunicar el mensaje con eficacia, o 5 claves para impactar en los que nos oyen, así, una especie de técnicas para predicar de tal manera que impresionemos a los demás. Y yo me parece que eso está bien. En mi parte nunca he seguido técnicas, he leído esos libros, está bien, hay que leerlos, pero lo que yo creo que interesa, y esta es quizá una de las primeras lecciones, aparte del texto de Pablo,
que debemos tener en cuenta es que comunicamos bien, llegamos a la gente cuando tenemos un mensaje en el que creemos y vivimos. Cuando tenemos algo importante que decir, yo creo que las ideas vienen espontáneamente a nuestra cabeza. Leemos los textos bíblicos y no tratamos de sacar artificiosamente algo novedoso para captar la atención. ¿Y cuál es el mensaje esencial que deberíamos tener para que nuestra predicación conlleve o nos facilite la exposición de nuestra homilía o de nuestro mensaje? He conocido hermanos que tienen verdaderamente dificultad para ponerse en un púlpito y predicar, pero cuando les ha ocurrido una experiencia, cuando han tenido un conocimiento más íntimo del Señor, basta dejarles que hablen para que ellos se expresen y lleguen y comuniquen al corazón y a la mente de los oyentes. Así pues, hay que tener un mensaje. Cuando lo tenemos, ya tenemos ganado casi un 80%. Lo demás, las técnicas de memorización, si hacemos una predicación expositiva, exegética, temática, biográfica, eso ya son aditivos, añadidos. Lo importante es tener el mensaje. Y vamos a ver voy a centrarme en ese punto, en esta charla, el propósito de la predicación. El propósito de la predicación es tener ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje básico, esencial, que nos puede abrir la puerta para comunicarnos con eficacia y para producir los resultados para aquellos a los que hemos sido llamados? En primer lugar, bueno, me gusta, antes de avanzar el siguiente punto, cerrar este primero de me propuse no saber nada sino Jesucristo. Pablo se ha propuesto no saber nada, y en aquella época, donde había muchas personas que querían volver a las viejas tácticas del judaísmo, imponer costumbres y leyes que ya habían pasado, dice que en 1 Corintios 23:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto es lo que significa nada sino Cristo. Cuando decimos me propongo no saber nada sino Jesucristo, estamos comprometiéndonos con Dios a decirle solo quiero saber más de tu Hijo y darlo a conocer. Así, para avanzar en el propósito de predicar el Evangelio, esto de no saber nada sino Jesucristo es a la vez una afirmación de principios. Nuestro fundamento es Cristo, nuestra columna, nuestra roca, nuestro baluarte. ¿Y cuál es el mensaje esencial de Jesucristo? De este nada sino Jesucristo. Pues tenemos que ver que la nada de Jesucristo no es una nada vacía, está muy llena, es muy amplia y es muy rica. Y nos habla, para empezar, él mismo lo dijo en Juan, el Evangelio de Juan, una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nacer de lo alto. El apóstol Pablo tiene una predilección por la palabra nuevo, el adjetivo nuevo. Y esto tanto por motivos prácticos como teológicos. Así habla del nuevo pacto respecto al antiguo pacto, que era el establecido con Moisés, 1 Corintios 11:25 y 2 Corintios 3:6. Nos habla de nueva vida, una nueva creación respecto a la vieja manera de vivir, Gálatas 6:15. Nos habla de una nueva criatura y de una nueva creación, en 2 Corintios 5:17. Nos habla del nuevo hombre, para contrastarlo respecto al viejo hombre, en Colosenses 3:10, Efesios 2:15, 4:24, y así podríamos seguir y concluir que Pablo es el apóstol de la novedad cristiana. El apóstol Pablo no está repitiendo algo manido, algo ya pues tradicional. Para él está predicando algo novedoso y rico, original. Y esa es la misma experiencia que debemos sentir nosotros con el Evangelio, como si lo estuviéramos estrenando, diciendo algo retador e importante, pese a que ya hace 2000 años que se lleva predicando el Evangelio en el mundo. Y es que él ha descubierto en Cristo una novedad. Descubre que no solamente la resurrección que le hace ser apóstol, descubre que esta sorprendente novedad del Evangelio pues nos lleva a una vida riquísima,
de tal modo, como mencioné antes en Filipenses 3:8, que dice él, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Pablo entiende que lo nuevo se abre paso en un mundo viejo, sometidos a leyes, a mandamientos de hombres, y esto es gracias a la predicación del Evangelio. Y a Pablo esto le llenaba, yo creo, de una gran alegría y de una pasión infinita. Lo nuevo por excelencia para él es Cristo, su amor, su salvación, y le llama el segundo Adán. Veremos después, si hay tiempo, porque esto es muy extenso, el segundo Adán, el nuevo hombre, el cabeza de una nueva raza. ¿Y qué más? El origen o primogénito de una nueva creación que Dios está llevando a cabo en la era presente, en el siglo XXI, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Creo que el cristianismo necesita una gran renovación. Creo que el cristianismo está necesitando una gran transformación y volver al origen que es Cristo y volver al origen del lo que vamos a seguir diciendo. Que no es solamente que somos la Iglesia una agencia que da certificados de vida eterna para que hace una división por Cristo. La Iglesia es más que una agencia que promete la salvación del alma en la eternidad. La Iglesia es una comunidad que va formando hombres y mujeres nuevas, con una vida nueva, un proyecto nuevo, una experiencia nueva, de tal manera que no tenemos ningún empacho en decir que se produce una nueva creación. Con el cristianismo, todos lo decimos, no es una religión, empieza una nueva creación. Dios está empezando ya el nuevo mundo que Adán y Eva echaron a perder con su desobediencia. Y nosotros somos parte de ese proyecto, lo vamos a ver enseguida. Cristo en esto es innegociable. Es el nuevo hombre, y lo dice también Primera de Pedro, capítulo 1:3, es el cristiano renacido, ¿para qué? Para una esperanza nueva y viva. Y Pablo está tan entusiasmado con esta novedad del Evangelio que para él tiene implicaciones importantes en la sociedad. No siempre ha ocurrido así, porque a veces hemos desligado la salvación del alma de las implicaciones sociales, económicas, yo diría políticas y culturales del Evangelio. ¿Y cuáles son las primeras implicaciones de este nuevo ser? Que no solamente la persona que dice, ya he creído en Cristo, le he aceptado como mi Salvador y tengo la certeza de que voy al cielo. Pablo lo veía de otra manera. Hoy se han escrito muchos libros sobre el nuevo pensamiento del apóstol Pablo, pero aún falta por escribir el libro que diga claramente cuál es el nuevo pensamiento del apóstol Pablo. Pablo entiende que esa novedad del hombre nuevo, de la nueva creación que él predica y a la que él contribuye con su predicación, lo primero que hace en su época es que produce un cambio social. ¿Cómo? Hoy lo leemos como algo muy bonito. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Efesios y en Gálatas que ya no hay varón ni hembra, que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, pues mira, qué bonito, que parece San Francisco de Asís, hablándonos de aquí todo es amor. No, está hablando en una sociedad muy clasista. Hoy vamos hacia esa sociedad, en donde las sociedades ricas cada vez quieren tener menos que comprometerse con las sociedades menos avanzadas. Está renaciendo el egoísmo y de ahí ciertas políticas. Bueno, en Estados Unidos hay por ahí alguien que se está empeñando, no sé si en serio o en broma, en construir un muro que separe a dos grandes naciones. Me refiero a México y Estados Unidos. Y Pablo precisamente dice que por el Evangelio se derriban los muros, dice Efesios 2:14. Él es nuestra paz. De ambos pueblos, judíos y griegos, hoy diríamos blancos y negros, ricos y pobres, amos y siervos, empresarios y empleados, Él es nuestra paz y derriba la pared intermedia de separación. Y eso el cristianismo debe predicarlo. El cristianismo está anunciando un mundo nuevo. La regeneración espiritual da lugar a un tipo de hombre distinto, reconciliado con Dios, pero también reconciliado con su prójimo.
y formando una comunidad de reconciliados. La Iglesia es el germen de esa creación que Dios está realizando en nuestro mundo. Y cuando se rasga el velo del templo, pues sí, claro, nos está dando a entender de que ya el camino de acceso a Dios es directo, no necesitamos intermediarios. Cada creyente, hombre y mujer, es como un sacerdote para Dios y vamos directamente, pero está diciendo muchas más cosas. Está diciendo, como Pablo dirá también un poco más adelante en Efesios 2, 15 y 16, que el hombre está siendo reconciliado con Dios y por tanto está matando todas las enemistades. Y si en las iglesias hay enemistades o hay una manera de ver despectiva de otra persona por su raza, el color de su piel, su lengua, su educación o su posición económica, no está entendiendo lo que significa la novedad de la nueva creación, que es el pensamiento básico del Señor Jesucristo. Si uno nace de nuevo, si no nacemos de lo alto, no veremos el reino de Dios. El reino de Dios que está allá, que Él, por su dedo, expulsando a Satanás, lo introduce, y cuando resucita, no dice, id y predicad el Evangelio y ya está, y salvar almas. Dice, todo poder me es dado. Por tanto, id y predicad. Ahora, este reino de Dios se manifiesta en poder cuando nosotros predicamos este mensaje. Y esa es la responsabilidad tan grande que tenemos. Vivimos en un mundo, repito, muy enfrentado por cuestión de estatus y por cuestiones de género, por cuestiones de condiciones económicas. ¿Y qué mensaje, cómo debía sonar el mensaje de Pablo en su día, cuando en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ya no hay griego? Los judíos pensaban que los griegos o los gentiles eran, pues, bueno, unos inmundos. El solo rozarse con un gentil ya contraía contaminación legal y había que hacer un rito de limpieza ceremonial. Pero es que los griegos también pensaban que los judíos eran unos bárbaros, intransigentes, orgullosos, etc. Y no digamos ya los romanos. La mujer en su época no contaba nada, era la que traía hijos al mundo y poco más. Y así, y el esclavo, bueno, el esclavo era ya la pieza, la herramienta, las máquinas en la empresa. Y Pablo está predicando que esto ha terminado allí donde el Evangelio se introduce. Y por eso Pablo se considera que llama a Timoteo hijo mío, y no es una expresión cariñosa. Él habla también de Onésimo, dice, lo he engendrado en mis prisiones. Y yo aquí entiendo que Pablo se considera a sí mismo como el generador de una nueva humanidad. Él está contribuyendo con Dios a la creación de un nuevo tipo de hombres, el hombre nuevo creado en Cristo Jesús en toda justicia. Y esto le costaba y era duro para él. Dice que llevaba en su cuerpo las señales del apostolado. Y las señales del apostolado no eran otros que las marcas de Cristo: desprecios, golpes, amenazas. En 1 Corintios 4, 11, 13. Hasta ahora pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Eso dice el apóstol Pablo. Hoy muchos les gusta ser apóstoles, o ser considerados apóstoles, profetas. Algunos un día serán arcángeles, y otros, pues vete a saber, según va evolucionando esto, mal vamos. Las señales del apóstol Pablo era como aquí dice, no tenemos ni dónde vivir. No le importaba. ¿Por qué? Él está soportando todo esto. A veces las iglesias y estos llamados apóstoles, profetas, les gusta, bueno, yo creo que les cae muy mal que antes, creo que nadie lo hace, no creo que nadie se atreva a llevarles la contraria, por servilismo, no por otra cosa, porque la palabra de Dios nos habla de escudriñar los espíritus y probar todo aquello que se nos enseña. Pero si Pablo soporta lo que hemos leído, desprecio, golpe, amenaza, y no le importa, es porque él
es muy consciente de que él está contribuyendo a algo muy grande, a un mundo nuevo, a una nueva humanidad en Cristo. Personas que han sido salvas del pecado, pero también de todas aquellas barreras que los seres humanos construimos para distinguirnos unos de otros. Y por eso sufre, y no le importa, y lo soporta. Lo dice en 2 Timoteo 2:10, que todo lo soporta por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y no lo hacía por resignación, sino con ilusión, porque estaba contribuyendo a hacer realidad la nueva creación de Dios, la formación de hombres y mujeres nuevos en Cristo. Por eso, por medio de sus penalidades, de sus peligros, de sus prisiones, Pablo no siente amargura. Dice, si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Con ello, Pablo no estaba sino reflejando el carácter y la naturaleza de Cristo que se iba formando en su interior. Pablo estaba cumpliendo a rajatabla, me propuse no saber nada sino Jesucristo. Y Jesucristo no contestó a la maldición con maldición, con gentileza. Reflejar el carácter de Cristo, este es el secreto de la vida cristiana. Y este hombre, Pablo, cansado, hambriento a veces, abandonado en ocasiones, objeto de calumnias, en peligros, en naufragios mortales, es capaz de sobreponerse a la debilidad carnal de su cuerpo y en lugar de compadecerse y decir a los hermanos, oren por mí, miren cuánto estoy sufriendo, pide, oren para que se me abran más puertas, para que tengan más oportunidad de llevar este mensaje de vida eterna y de una vida nueva. Y es más, en Filipenses 4:4, es un texto precioso, pero lo está diciendo un hombre que su experiencia cotidiana es el sufrimiento, es la persecución. Es el texto que a veces a nosotros nos gusta tener en un marco, en una vida cómoda, pero para Pablo lo está diciendo desde esa experiencia que acabamos de mencionar, cuando él dice a los creyentes, alégrense siempre, alégrense en el Señor. Repito, alégrense. Es decir, que Pablo no era un amargado, a pesar de las muchas inconveniencias que le llevaba a predicar el Evangelio, no era un hombre tristón, o es que la gente es muy dura, muy desagradecida, alégrense. En él se estaba forjando una vez más, como digo, el Señor. Dice una versión, vivid siempre alegres en el Señor, o la versión Biblia de la palabra. Otra vez os digo, vivid con alegría. Y esto es una nota característica del predicador, la alegría de contribuir a la salvación del alma, pero también a la formación de un hombre nuevo, de una sociedad nueva. Luego, él me propuse no saber nada sino a Jesucristo, ya vemos que conlleva, que tenemos un fundamento innegociable, Jesucristo, y que supone, el nada de Cristo es mucho, supone algo más que decir, ya tengo el permiso para la vida eterna, o el billete, o el ticket, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy parte de un nuevo mundo que Dios quiere ya realizar. El nacimiento natural, cuando una mujer da a luz, que da lugar a un ser, a una nueva criatura. Y lo mismo ocurre con el nacimiento espiritual. Si hemos nacido de nuevo, tiene que producirse un cambio, tiene que surgir un nuevo ser, una nueva criatura, literalmente la menciona Pablo en 2 Corintios 5:17. Así pues, el cristianismo no proclama solo el perdón del pecado y la salvación del alma, anuncia una nueva creación que se concreta en Cristo y se manifiesta en la vida presente. O dicho sucintamente, en palabras de Samuel Pérez Millos, la doctrina de la regeneración conlleva la implantación de Cristo en el cristiano. Fíjense, la implantación de Cristo. No solamente la seguridad de que un día le veré, sino que Cristo es como implantado en nosotros. Él hablaba de Cristo de yo soy la vid, vosotros los pámpanos o los sarmientos. Él es la savia. Nosotros somos como los que son aquellas ramas implantadas en el olivo, en el caso de los gentiles en el olivo de Israel, los cristianos en el olivo de Cristo, en la vid de Cristo.
Y la comunión con Cristo no es solamente de fe, de creencia, sino de vida vital. Cristo es la revelación del hombre nuevo, porque dice Efesios 4:26, creados según Dios en justicia y en santidad verdadera. Y esto significa que Cristo no es solo el modelo a imitar, es nuestra vida a vivir. No es algo externo a nosotros, es algo interno. La salvación no es, como se decían los teólogos antiguos, algo extranos, decía, fuera de nosotros. La salvación es intranos, dentro de nosotros. Este es el testimonio, dice 1 Juan 5:11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Lo que aquí está diciendo el apóstol es que la vida eterna no comienza en el cielo, en cuanto a experiencia de plenitud salvadora, sino que comienza ahora en nuestro encuentro con Cristo, porque la vida eterna está en Cristo, está en el presente, no solo en el futuro. Y dice en el versículo 12, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Luego, la experiencia de la salvación no se limita al sentimiento de sabernos perdonados de los pecados, sino a la conciencia de participar en la vida del Hijo. Es evidente que el nuevo nacimiento es una metáfora relativa a que algo ocurre en nuestra vida, a una transformación que Dios opera en nuestro corazón y equivale a un acto creativo, algo totalmente nuevo a partir del desorden y de las tinieblas del pecado. Y Pablo no puede ser más claro en este punto, Gálatas 6:15, en Cristo Jesús ni la incircuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Para Pablo está diciendo aquí qué es la nueva creación, y habla en un contexto para que lo entiendan. Para un judío, lo más importante era la circuncisión, porque es lo que le hacía miembro del pueblo escogido, de Israel. En la actualidad, para muchas personas, el bautismo de infantes o de niños es también la puerta de entrada de una iglesia, o como eso es el certificado de que es cristiano. Y para otros es otro rito, otra costumbre. Y Pablo dice que esto no es la nueva creación. Esto no es lo que él está predicando, un rito, una ceremonia. Y lo mismo la incircuncisión, tampoco hay ningún mérito en no practicar ningún rito. Él dice que lo importante, lo que el predicador debe tener siempre como meta, es la nueva creación. ¿Y qué significa esta nueva creación para nosotros? Bueno, significa muchas cosas. Hubo un teólogo que todos sabemos que era un hombre muy liberal, pero en este punto acertó y debería avergonzarnos a los conservadores. Paul Tillich. Paul Tillich, en su libro El Nuevo Ser, un libro ya antiguo, del año 73, hace ya 40 años, y qué poco se ha aprendido de él. Y él dice, el cristianismo es el mensaje de la nueva creación, del nuevo ser, de la nueva realidad que ha aparecido con el advenimiento de Jesús, el cual por esta razón, y precisamente por ella es llamado Cristo, porque Cristo el Mesías, el escogido y ungido, es el que nos aporta el nuevo estado de cosas. Fíjense ustedes, el cristianismo es el mensaje de la nueva creación. ¿Y cómo hemos olvidado este? Estos días estuve leyendo la biografía de Malcolm X y otras también biografías. Cuántos crímenes, muertes, horrores se hubiesen evitado si ciertos cristianos hubiesen entendido que en Cristo Jesús todos somos unos, que en Cristo Jesús nace un nuevo ser, que todas las barreras de raza, color de piel y otras barreras que el mundo crea no cuentan en la Iglesia, en la comunidad de los elegidos, se hubiesen evitado muchas desgracias y mucho dolor. La doctrina de la nueva creación es importante, pero a veces no tiene un lugar destacado en nuestras iglesias. Se habla mucho de la familia, de la ética, nos asustamos por leyes que a veces hacen los gobiernos. Otros sencillamente solo tienen una preocupación, ganar nuevos miembros, ser una iglesia grande, con influencia, que sea respetada, que se ofrende, que se diezme, construir un templo enorme o más mayor, y se contentan con una mera decisión por Jesucristo. Pero cuando decimos que me propuse no saber nada sino a Jesucristo, añadimos un elemento más a nuestro
carácter y a nuestro mensaje. Y es que debemos ante todo buscar con nuestra predicación el alumbramiento de ese nuevo ser del que Cristo hablaba, el nacido de lo alto, el nacido de arriba. Es lo mismo, de lo alto, de arriba, del Espíritu, nacido de nuevo, el que experimenta que Dios produce en él una transformación. Voy a ir muy deprisa, el tema es muy largo y ya veo que la hora se va pasando. En las iglesias, y esto va a ser resumido, carecemos de un gran ausente. Nos llamamos cristianos, pero me temo que muchas veces Cristo está ausente en nuestras iglesias. Y esto no es una crítica que yo quiero hacer a las iglesias. Dios me libre. Ojalá, Dios quisiera que todas las iglesias Cristo fuese el primero, el último, el medio, el centro, el todo. Sería hermoso. Pero no es así. La misma palabra de Dios nos lo advierte en las cartas que el Señor Jesús resucitado escribe a la iglesia en los primeros 3 capítulos. Y en el capítulo 3 y versículo 1 le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto no lo está diciendo a los pecadores, lo está diciendo a la iglesia del Apocalipsis. Porque es posible tener templos, iglesias preciosas, y dejar a Cristo en la calle. Y por eso a los de la Odisea, es decir, a los creyentes, no a los incrédulos, como a veces utilizamos este texto para evangelizar, a los creyentes les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él, es decir, tendré comunión con él, seré parte de él, Apocalipsis 3:20. Luego, a veces en las iglesias es posible que Cristo esté ausente, lo tengamos no dentro de la puerta, sino fuera de la puerta de nuestros templos. Algunos pastores, líderes, y no hablemos ya de apóstoles, profetas, creen que la riqueza consiste en congregaciones numerosas y en templos cada vez más grandes, en grandes proyectos de expansión, en ofrendas voluminosas, y están tan ocupados con sus cosas, en cómo dirigir, en cómo controlar la abundancia de sus graneros repletos de bienes, que se olvidan de la riqueza del cristiano, que es una pequeña moneda, que lleva una inscripción, que es Jesús, y que nuestra posesión más grande y más valiosa es esa pequeña moneda. Lo triste es que muchos han perdido esa moneda y no son sabias como la mujer que se dio cuenta que se le había caído la moneda y no paró de barrer su casa hasta que la encontró. Hay muchos que pierden la moneda y no hacen nada por encontrarla, porque tienen otras, y tienen prestigio, y tienen fama, o tienen bienes. Pues no necesitan esa moneda que es Jesucristo. No notan que han perdido la perla de gran precio, la moneda que realmente cuenta. Por eso Jesús nos da esa parábola de la mujer. Dice, ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? Y lo compara a una mujer que en un descuido pierde una moneda, aunque tiene 10, pero pierde una. Y en lugar de contentarse pensando, pues yo tengo 9, no voy a volverme loca buscando esa moneda que se me ha caído, al perder esa moneda, dice que no paró, dice, barrió la casa y la buscó con cuidado, con detenimiento, hasta encontrarla. Y esta parábola debemos aplicarla ciertamente a los perdidos, pero también aplicarla a los cristianos, a la pérdida que a veces padecemos. Dice el Señor en Apocalipsis: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. El predicador debe tener siempre esto en cuenta. Nuestra preocupación de no saber nada sino a Jesucristo. No demos por sentado que por el hecho de estar en una iglesia o decir que leemos la Escritura y somos fieles, Cristo está en nuestra vida. Debemos preocuparnos, como decía Pablo, de que no tenemos nada, pero poseyéndolo todo. Somos pobres, pero enriqueciendo a mucho. ¿Por qué? Porque estamos comunicando a Jesucristo, mostrándoles cuál es la perla de gran valor que ellos deben conseguir. Luego, el nada sino a Cristo para Pablo significa mucho. Significa para nosotros como predicadores o aspirantes a predicadores que debemos entusiasmarnos y entusiasmar a nuestros oyentes con las riquezas que se encuentran escondidas en Cristo.
Cristo es nuestro gran tesoro, Cristo es nuestra gran perla, y debemos preocuparnos de que esa perla sea valorada en la Iglesia como la posesión más grande para cada persona. Otro término, y con este quizá yo creo que voy a terminar para luego dar lugar a preguntas, y este tema ya veremos cómo puede llegar completo a ustedes porque consta de muchos puntos, luego quizá lo voy a resumir porque hay un resumen, pero hay otra frase paulina muy importante. Los teólogos han reparado en ella, pero no han sacado todas las lecciones que hay que sacar. Cuando leemos las cartas de Pablo con un poco de atención, vemos que él utiliza repetitivamente la frase en Cristo, o la expresión sinónima en el Señor. Más de 100 veces aparece esta fórmula, en Cristo. Y aparece en muchos contextos. Esto indica que Pablo tiene una intención, una motivación para utilizar esta frase con tanta insistencia, como cuando nosotros repetimos un término, es porque queremos insistir en una verdad para la cual ese término es el indicado. ¿Y qué es lo que tiene Pablo en mente cuando habla de en Cristo? Los teólogos, como William Barclay y otros, dicen que la frase en Cristo compendia y resume la verdad de lo que significa ser cristiano en la mente de Pablo. Y bueno, no voy a leer lo que dice ahora mismo Pablo, o Hugo Snell, o los estudiosos modernos del pensamiento de Pablo, pero todos ellos dicen que la frase designa la esfera en la cual la nueva vida se desarrolla desde el comienzo de la salvación hasta su consumación. Esto es importante. La nueva esfera en la que la vida cristiana se desarrolla en Cristo, nuestra esfera y, como hemos anunciado antes, nuestra vida. En Cristo marca el inicio, además, de la historia de la salvación. Por eso contamos la era antes de Cristo y después de Cristo. Hasta Cristo, ¿qué ocurría? Todos estábamos bajo Adán, determinados por el pecado, la condenación y la muerte. A partir de Cristo comienza una nueva edad, un nuevo tiempo. Se cierra el viejo tiempo, empieza el nuevo tiempo. Y por eso ahí hice antes referencia al tema tan importante del segundo Adán. ¿Qué es el segundo Adán? Si el primer Adán fue la cabeza de la humanidad según la creó Dios, el segundo Adán es la cabeza de la nueva humanidad que Dios está recreando en el presente por medio de la Iglesia y de sus hombres y mujeres. Y por eso Cristo es también llamado el primer hombre nuevo. Nosotros somos hombres nuevos a imagen y semejanza del hombre nuevo auténtico, aquel que trae la gracia y la vida y que restaura y perfecciona la imagen de Dios que el hombre arruinó por el pecado. Por eso él se dice que es la imagen invisible del Dios visible, la imagen visible del Dios invisible. En las cartas a los romanos... ¿Sí? Perdón la interrupción. Sí, el tiempo se ha cumplido. Sí, pero no, al contrario. Sí se ha cumplido para la primera hora, pero vemos tal el interés de nuestros participantes que me gustaría nada más comunicarle que tenemos otros 20 minutos, si no tiene inconveniente. Vale, pues yo sigo. Sí, gracias. Porque, para que pueda ampliar como vale. usted desee. Sí, bueno, luego puedo dar mi correo y me hagan las preguntas escritas y trataré de responderlas. Sí, Romanos, de hecho, todas las preguntas que nos hagan también a nuestros amigos de la audiencia van a quedar registradas y se las vamos a enviar al doctor Alfonso para que él las pueda responder. Como ya tenemos su correo electrónico, al registrarse, él puede directamente responderles también. Y eso es lo que normalmente Editorial CLIE hace con todas las preguntas que se expresan así. Así que adelante, doctor, adelante. Pues seguimos. Romanos, decíamos, una carta densa, una carta en donde paso a paso Pablo va dándonos su visión del ser humano, en donde él habla del pecado, la pecaminosidad universal de los gentiles, sus aberraciones, y luego se mete con los judíos. Vosotros que tenéis la ley también hacéis cosas que no son correctas, y así va llevando a la convicción del pecado para llevarles a la necesidad de la salvación por gracia, que no es por medio de las obras, no es por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y luego llega ya a un capítulo denso, a un capítulo que ha creado ríos de tinta, se ha escrito mucho sobre él, el capítulo 8 de Romanos. Y en este capítulo 8 es muy denso, voy a leerlo ya para no tenerles a ustedes así a la expectativa, Romanos 8:29.
en donde Pablo utiliza una palabra muy controversial, nos predestinó, la palabra predestinación, palabra dichosa, que ya digo, ha llenado y sigue llenando volúmenes y más volúmenes. Y este texto es como la clave de bóveda que cierra el edificio que él ha venido construyendo a lo largo de los anteriores 8 capítulos. Dice, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y por qué digo que este texto es tan importante? Este es esa pieza clave en la bóveda del concepto de la salvación, del camino de la salvación de Pablo. Porque hasta aquí los teólogos han dedicado mucho tiempo a tratar de reconciliar el tema de la predestinación con el tema de la libertad humana, con el tema de si somos o no libres para responder al mensaje de Dios, o es Dios el que nos elige y predestina antes de él prever ningún tipo de acción en nosotros. E incluso otros teólogos pues han hablado de la doble predestinación. Antes ya de nacer unos están predestinados para la salvación, otros para la condenación, y así incluso han llegado a decir que Jesucristo no puede morir por todo el mundo, sino solo por los predestinados. Lo que se llama la redención limitada. O sea, un tema que ha dado lugar a debates y sigue dándola. Pero me duele mucho, y más viniendo de un campo en donde la doctrina de la gracia pues se ha estudiado mucho, de que no se repare en lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8. Él nos está diciendo que a los que Dios conoció llamó, y a los que llamó predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que entren en discusión, en entender el plan secreto de Dios. La predestinación es, yo diría, el mapa de navegación, el programa que Dios tiene de actuación con el ser humano. Y nunca nosotros llegaremos a entender las razones por las que Dios llama, elige a unos o a otros, no. O a lo mejor está llamando a todos y no lo sabemos. Es un programa que solo Dios conoce y que un día nos lo revelará. Pero lo que sí está diciendo este texto, lo que sí nos enseña esta escritura, y que no tiene lugar a discusión, pero que se le hace muy poco caso cuando caemos en el llamado odio teológico, las peleas teológicas. Hay un libro que editó Editorial Portavoz, no solo vamos a hacer publicidad de HarperCollins o Vida o CLIE, que se llama el libro Creencias que dividen. Una de las creencias que ha dividido mucho a las iglesias es esta, la predestinación. Pero el mensaje de Pablo es muy sencillo. Nos predestinó no para especular, sino para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que todo el camino de la salvación está orientado a mostrarnos ciertamente nuestro carácter de personas perdidas por el pecado, condenados por la eternidad, pero a la vez salvos por la gracia. Pero no solo se queda en la gracia de la salvación y el perdón del pecado, sino que la predestinación no es que distingue entre el que se condena y el que salva, sino que la predestinación está enseñándonos que Dios quiere un grupo o una multitud de hombres y mujeres en los que va a hacer algo nuevo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a hacer conforme a la imagen de su Hijo. Y vemos que todo casa, el segundo Adán, el Padre que está formando una nueva creación y la está formando a partir de Jesucristo. Por eso nos predestina, para formar en nuestra vida hombres y mujeres la imagen de su Hijo. Y esto es tremendo. La fe es importante, el arrepentimiento es importante, la conversión, el bautismo, la vida del Espíritu, pero todo esto son medios para un fin, para una meta. La NBI, la Nueva Versión Internacional, traduce correctamente: ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Es una expresión clarísima. Ser hechos conforme a la imagen. No solamente seguir el ejemplo de Cristo, tratar de imitarle, tener las mismas ideas de Cristo, ir a la iglesia, ser personas decentes, tener una ética cristiana. El cristianismo es mucho más. Va más allá de estos conceptos. Es ser hechos conformes a la imagen del Hijo. La NBI realmente utiliza una palabra más fuerte aún: ser transformados según la imagen del Hijo. Es la palabra, porque en griego ciertamente la palabra es transformados. Así que Dios quiere producir, como decíamos antes, no solamente una salvación extranos o extraña o fuera de nosotros. Dios está interesado y por eso nos predestina en hacer una obra interior, intranos.
nos quiere transformar, como se dice que Él es el buen alfarero, en donde quiere formar a su Hijo en esta arcilla pecaminosa que somos cada uno de nosotros. Este viejo hombre lo toma y lo limpia y ahora comienza a ser el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, a imagen y semejanza de Jesús. Y esto pues va más allá del perdón del pecado y de la salvación de la condenación eterna. Nos lleva y nos introduce en una esfera distinta. Por eso digo que hace falta una renovación del cristianismo y por eso quería darles este mensaje, para animarle a predicarlo, a ahondar en él, a investigar las corrientes y lo mucho que hay todavía por entender, porque no se limita a las ideas. Al fin y al cabo, ¿qué son las ideas? Las ideas las tenemos nosotros, las manejamos, las manipulamos, las exponemos con lógica o a veces a lo loco, pero que Dios vaya formando a su Hijo en nosotros, eso ya no está en nuestras manos, está en sus manos y requiere de nosotros humildad y entrega. Requiere de nosotros una disposición de entrega que a veces no existe en la vida actual. Él nos quiere transformar conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es tremendo. Si lo entendiéramos, no como una idea, sino como una realidad, como un proyecto, el proyecto de la predestinación eterna, desde antes de la fundación del mundo, dice, nos eligió para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice en Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía no solo en mente la iglesia de los confesantes, soy salvo, al cielo voy, sino la iglesia de los que iban a reproducir y completar así la creación que bien se fue arruinada por Adán. El apóstol Pablo recurre a este pensamiento una y otra vez, y no habla como el que habla con una doctrina, habla con experiencia. Su teología, dicen los teólogos como David Ross, es una expresión de su propia vida. Justifica todo su ministerio. Dice, Pablo como judío había sido influenciado fuertemente por los fariseos y por su visión legalista del mundo. Pero él, aunque llega al cristianismo con esta visión legalista de la religión, cuando se hace cristiano, se entrega de tal modo, se pone de tal modo en manos de Dios, que su vida es transformada en algo más grande de lo que nosotros podíamos ni imaginarnos. Algo que ni siquiera él le había entrado en mente, como lo dice en otro pasaje. Ni siquiera los profetas lo podrían haber concebido. La transformación que Pablo experimenta y él quiere que otros experimenten, hunde sus raíces en la novedad de la experiencia de su encuentro con Cristo o de haber sido encontrado con Él. Es un libro en inglés, pero que sería bueno un día traducirlo. Se llama El genio espiritual de San Pablo. Se publicó en el año 1925. Esta experiencia de Cristo es la única que puede aclararnos el verdadero pensamiento del apóstol Pablo, su teología y su mensaje para la Iglesia de todos los tiempos. Escribiendo a los colosenses les dice, Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tremendo, hermoso. Cristo en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí no está dando salida a una expresión piadosa. Un teólogo, Wolfgang Trilling, dice, Cristo en vosotros viene a ser un cuadro enigmático. ¿Por qué? Dice, es preciso adentrarse en su sentido, no solo desde el pensamiento, sino desde la experiencia. Verlo con los ojos de Pablo, que ha experimentado en él la presencia transformante de Jesucristo resucitado, que ha hecho de él una nueva persona total y radicalmente. El texto más conocido de todos los cuantos hay en el Nuevo Testamento, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que está diciendo no es como una experiencia reservada para él. Con Cristo estoy yo. No está hablando él solamente de su experiencia. O no está hablando para, no sé, animar a los, digamos, más místicos en la iglesia, para los iniciados en la vida espiritual. A veces a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, había mucha aridez en las iglesias
y algunos hermanos, incluso aquel gran misionero en China, Hudson Taylor, hablaban de la vida más profunda o la experiencia más alta, y parecía que aquello era bueno. De hecho sigue habiendo cada año la convención de Keswick, que tratan de buscar lo que significa esta vida más profunda para, digamos, los cristianos más comprometidos. Pero Pablo no está hablando solo para los iniciados o para los más santos o comprometidos de la Iglesia. Él quiere que esta experiencia que él siente sea la experiencia que sienta cualquier miembro en nuestra Iglesia, sea hombre, sea mujer, sea un niño, sea un adulto, sea un recién nacido en la fe o sea una persona que ya lleva en la fe muchos años. Y esto se demuestra en un pasaje que veremos a continuación, porque es muy fácil caer en esa tentación de que las experiencias de gloria, las experiencias del Cristo interior, pues está reservada para hombres como Pablo. Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, y nosotros somos seres pues que viven muy en la tierra, tenemos familia, tenemos a veces problemas financieros, tenemos esposa, tenemos que contentar a nuestra esposa, contentar a la iglesia, contentar tantas cosas, y a veces no tenemos tiempo para andarnos con mística. Tenemos que andar aquí con los pies firmes, administrando bien nuestros bienes y teniendo en cuenta pues un montón de cosas, ¿no? Pero Pablo es un hombre realista. Él tenía los pies en la tierra. Este hombre que dice ya no vivo yo, sabía que cuando era necesario se ponía a trabajar con sus propias manos y fabricar tiendas. Sabía muchas cosas. Tenía los pies muy en el suelo. Y dice, a los Gálatas, él se enfada con los Gálatas. Y eso indica que Pablo se tomaba en serio el Evangelio. Y le llama Gálatas insensatos. Bueno, Gálatas insensatos es un adjetivo que nosotros hubiésemos tomado como un insulto. Si alguien nos llama insensato, pues nos sonaría de muy mal gusto. Porque aquellos Gálatas estaban buscando una novedad más allá del Evangelio de Cristo, en los judaizantes. Hoy día hay una corriente enorme de los llamados judíos mesiánicos. Algunos son centrados, pero otros ya es una cosa bárbara, en el sentido de desmadre, de judaísmo contrario totalmente a la novedad del Evangelio, totalmente a esa nueva creación que trae. Y Pablo les llama por eso insensato. Dice, tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Y es a estos insensatos, es decir, que no son místicos, que no son cristianos superiores, a los que Pablo les dirige unas palabras muy tiernas. Unas palabras que, vamos, nosotros como hombres a veces no las diríamos, pero Pablo no tiene ningún empacho. Gálatas 4:29, en el mismo Gálatas que hemos hablado, no vivo yo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Los dolores de parto son propios de una mujer, y es que él se siente el partero o partera de un nuevo mundo, lo decíamos antes. ¿Y por qué sufre Pablo dolores de parto? No porque la gente no se compromete en el evangelismo, en dar testimonio, en el ofrendar y en ir de misionero. No, sufre dolores de parto por un único motivo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tremendo. Y a veces como pastores no nos damos cuenta. Yo he sido pastor 20 años, siempre me ha dolido este texto y me llevó a complicaciones, desde luego. Que Cristo sea formado en nosotros. Como pastores entramos en una dinámica que nos preocupa asuntos administrativos, pero qué poco nos preocupa ver la figura de Cristo formándose en cada creyente, pese a las insensateces que se producen, o precisamente porque no predicamos con claridad la formación de Cristo en el creyente, ocurre en nuestras iglesias que son invadidas por tantas novedades, por tanta cosa que llevan a divisiones, crean cismas, crean malestar. Y qué pocos hay que se preocupen de crecer en Cristo, de manifestar la vida de Cristo en su vida. Y cuántos se preocupan por ideas novedosas, algo que nadie entiende, que yo la verdad que yo he descubierto, o fulanito está diciendo un mensaje y todos van allí como en procesión acudiendo a aquel porque está predicando novedades. Cuando no hay novedad en el cristianismo, ya está todo dicho. Que Cristo sea formado, que Dios nos escoge
para formar a Cristo en su vida. Y nosotros debemos sufrir, no solamente porque nuestras iglesias a veces son pobres, debemos sufrir cuando vemos que Cristo no se está formando en nuestros miembros, cuando no se está formando en todos y cada uno de los que formamos la congregación cristiana. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está en consonancia con lo que ha dicho en la predestinación. Si él entiende que Dios nos llama, nos predestina para ser formados, para que Cristo sea formado en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a desentendernos de ese problema? Seríamos infieles al mensaje de Dios. Si el propósito divino de enviar a su Hijo al mundo es buscar un pueblo de hombres y mujeres que reflejen a ese Hijo, nosotros no podemos desentendernos de ese plan, de ese programa. Y por eso el deseo de Pablo, el dolor que él sufre, esos dolores de parto, están en consonancia con el deseo de Dios. De algún modo es Dios mismo quien está hablando por boca de Pablo y diciendo: hijos míos, Dios Padre, hijos míos, sufro dolores de parto hasta que Cristo, mi Hijo, se forme en vosotros. Esta es la voluntad de Dios desde la eternidad y para la eternidad. Por eso habrá un día que todos seremos transformados y veremos a cara a Cristo, y entonces le conoceremos y nos conoceremos tal como somos, en unión completa con Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:10 tan bonito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Texto tremendo, para estudiarlo palabra a palabra, que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, estamos a veces hablando y la gente pendiente a aquellos libros de éxito dejados atrás, en el milenio, la tribulación. La dispensación que estamos viviendo actual es el cumplimiento de los tiempos. ¿Y en qué consiste esta dispensación actual? Dice: reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que hablábamos antes de las consecuencias sociales del Evangelio. Reunir lo que está separado: ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres, mujeres, blancos, negros. Todas esas divisiones que dificultan la vida. Eso es lo que Dios quiere llevar a cumplir. ¿Cómo hace Dios dar cumplimiento a este ministerio? Pues en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo, la formación del nuevo ser, de la nueva criatura en Cristo Jesús. Ese debe ser o debería ser parte de nuestro mensaje, de nuestros estudios homiléticos. Y no hay nada más grande que este mensaje, ni investigar, aunque nos dediquemos años al tema de averiguar hasta dónde hacer compatible la predestinación o la libre voluntad, o hasta dónde llega la capacidad de bendecirnos el Señor o de darnos prosperidad. La gran prosperidad, el gran tesoro que Dios tiene para nosotros es ir configurando la vida de Cristo en nosotros. Así nos va reconciliando con Él. Y por increíble que parezca, esto está en todos los escritos de Pablo. En Colosenses, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un ministro del Evangelio que es igual a un administrador de las riquezas de Dios. Colosenses 1:25.
y entre cuyos tesoros de esa riqueza que él tiene se encuentra precisamente el misterio de Cristo en los creyentes, el texto que mencionábamos antes, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en el versículo 28 dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la meta del trabajo de Pablo, y esta debe ser la meta de nuestro trabajo, de nuestra carrera, y por eso él batalla, da la pelea, agoniza y se esfuerza como un atleta en cumplir esa misión. Cristo en los creyentes es la promesa de un hombre nuevo, perfecto, completo, que va realizando su vida a imagen y semejanza de Jesús. Y nada inferior a esto, nada menos que esto, puede formar parte integral de nuestra misión pastoral y de nuestra formación misionera. Muchos cristianos se esfuerzan en cumplir obligaciones religiosas, etc. Nuestra obligación mayor, decía un gran filósofo alemán y a la vez creyente, Dietrich von Hildebrand, hay que anhelar ardientemente llegar a ser un nuevo hombre en Cristo, desear apasionadamente que nuestro propio ser sea transformado en Cristo, lo cual presupone una liquidez de todo nuestro ser que incluye que seamos como cera blanda en la que se pueda imprimir el rostro de Jesucristo. Esto lo dice en su libro Nuestra transformación en Cristo. Así pues, para ir concluyendo, el fin de la elección divina es la formación de una nueva humanidad configurada a la imagen del Hijo de Dios. Y ante este grandioso plan divino, no es lícito ni aconsejable reducir el camino de la salvación y detenernos solo en el mensaje de la salvación del alma. William Romaine, uno de los grandes teólogos llamados puritanos o pospuritanos, decía que el objeto de nuestra fe no es solo la salvación del alma, sino Dios y hombre unidos en uno en Cristo. Esa unidad que él buscó, esa comunión que él buscó ya al crear al ser humano a su imagen y semejanza. Así pues, el predicador debe hacer todo. Doctor, doctor Alfonso, te dejamos de escuchar, no estamos seguros por qué, pero no te escuchamos ahora. ¿Se habrá desconectado tu micrófono, audífono o algo? Ay, Bueno, en teoría sí se puede oír. De ahí todos estás, modos, ahí estás. Ya, ahí ya, estás, ya te escuchamos. creo que con todo esto es suficiente, creo, porque los demás puntos es ahondar en lo que acabo de decir. Hablar un poco de la mística cristiana en el sentido que mística, en el sentido bíblico, se reduce a esto, a esta transformación, no a ideas locas o de éxtasis o experiencias raras. Estamos hablando de algo muy real. Estamos hablando de un Cristo real, un Cristo que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, un Cristo que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y que esto es parte esencial del mensaje. Y sé que a veces serán mensajes o sermones sobre estos temas, pero no con esa visión central. Parece como una doctrina más dentro de la Iglesia. Y yo creo que no debe ser una doctrina más, una especie de lo que llamamos un tópico de predicación. Debe ser el todo. Y que cualquier doctrina, cualquier otro tópico nos lleve a desembocar a esta realidad. Por eso empezábamos diciendo que la meta de la predicación es la salvación del alma y la edificación del creyente. La edificación del creyente incluye no solamente que le animamos a que lea la Escritura, que ore, que contribuya a la Iglesia económicamente, que dé testimonio. La edificación del creyente también es animarle a entender que él tiene que reflejar a Cristo en su vida. Porque Cristo es nuestro todo, nuestra nada, que decimos que es nada en el sentido que todo lo demás no vale nada comparado a lo que Cristo tiene que darnos. Él es nuestro fundamento,
en nuestro sustento, y eso hace que podemos, como Pablo dice, ser sorprendidos por enfermedades, por pruebas, tribulaciones, pobreza, pero nada nos puede separar de ese amor, de ese Cristo interno. Lo nuevo del Evangelio no es solamente que tenemos un Evangelio de gracia, de que la persona es salva por fe, porque a veces, como decía Dietrich Bonhoeffer, la gracia la abaratamos. Y hay cristianos que dicen, como ya todo gracia, ya todo está hecho, y no hay una preocupación por ponerse en manos de Dios para que Él lo vaya transfigurando, transformando a la imagen del hombre más hermosa que ha existido nunca, y es Jesucristo. Porque cuando hacemos eso, estamos contribuyendo, repito, a esa nueva creación que ha comenzado ya. Comenzó hace 2000 años, estamos en ella. La imagen que se deterioró por la desobediencia, nosotros con nuestra fe la recuperamos. Y la recuperamos enriquecida, porque ahora resulta que la imagen de Dios no es otra que la imagen de Cristo, que la imagen que Dios quería ver reflejada en Adán y Eva es a su propio Hijo, y es la que Él quiere ver en nosotros. Los propósitos de Dios no cambian, son iguales desde la eternidad. Y esa es la gran transformación, el punto quinto que me gusta hacer de resumen, la gran transformación a la que debemos llamar, porque es parte de la novedad del Evangelio, porque es parte del ser en Cristo, de esa esfera, de ese ambiente en el que nos debemos. Y Él es el segundo Adán y viene todo a casar. Son como las piezas de un puzzle que todas encajan perfectamente. El segundo Adán, porque con Él se inicia ahora, no en el milenio, no cuando Él vuelve, ya ahora la Iglesia. Si es fiel al mensaje de Cristo y si leemos con atención todas las cartas de todos los escritos del Nuevo Testamento, vemos cómo el cristianismo introduce en el mundo un nuevo tipo de persona. Y esto es la mística de la unión con Cristo. No una mística de encerrarnos por ahí en nuestra habitación a orar o en un convento como hacen algunos, sino una mística como un teólogo famoso alemán, John Baptist Metz, habla de la mística de ojos abiertos, tener los ojos de Jesús en nosotros y ver con misericordia a las personas que sufren, que padecen, y no usar nuestra predicación solo para nuestra vanagloria, sino para, como termino, esa gran transformación de hombres nuevos, mujeres nuevas a imagen de Cristo, ilusionados con su fe, ilusionados de ser cristianos, y que no hay nada en el mundo que pueda ocurrirnos, y nos puede ocurrir cualquier cosa, pérdidas, dolores, muerte, pero esa imagen que ya se va formando en nosotros nos da tal poder, tal serenidad al mismo tiempo, tal capacidad de aceptación, que entendemos que ciertamente Dios es bueno y que estar en sus manos es lo mejor que nos puede ocurrir. Y que cuando Él nos moldea, claro que al moldearnos quizás nos quite cosas que nos gustaba, pero al final, ¿qué resultado más magnífico? Pues que Dios nos anime a todos a que anhelemos ser expertos en homilética, no solo para orar con elocuencia e impresionar a la gente, sino para comunicar con efectividad el mensaje del nuevo ser en Cristo, el mensaje de la gran transformación. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, doctor. Por favor, no te desconectes y vamos a seguirte teniendo en cámara. Solo nos quedan algunos cuantos minutos para respetar el tiempo que prefijamos, ¿verdad?, para esta conferencia. Yo sé, porque la mayoría de los asistentes siguen aquí conectados, que van a estar ahí todavía para escuchar respuestas a algunas de sus preguntas. Pero quiero decirles esto, el compromiso de Editorial CLIE siempre ha sido en estas conferencias, en donde el tiempo es corto, obviamente, y hay tantas cosas que conversar y tantas cosas que escuchar. Se ha comprometido Editorial CLIE a darle respuesta a todas las preguntas que ustedes hicieron. Estas preguntas ya fueron registradas si las hicieron a través del sistema, que es la única manera de poderlas obtener. Ya fueron registradas y les van a ser enviadas a Editorial CLIE y al doctor Alfonso Ropero para que él le responda conforme va dándole su tiempo y su agenda. De cualquier manera, hay algunos comentarios, doctor y Alfonso Triviño, que quisiera rápidamente leer de parte de algunos hermanos. Son esencialmente sus reacciones hacia la enseñanza. Entonces, de nuestro hermano Claudio Poma. Muy buena su enseñanza, felicitaciones, muy clara la explicación. Él hace unas preguntas y es la que vamos nosotros a enviar posteriormente para que se escuche. Para que usted las pueda responder. Después, gracias. Quiero saber quién distribuye los libros de la editorial CLIE en Bogotá, Colombia.
Bueno, Alfonso, no sé si quieras hacer un comentario sobre Bogotá, pero también en general, ¿de dónde pueden obtenerse? Alfonso Triviño, de Editorial CLIE, ¿en dónde pueden obtenerse los libros de CLIE? Sí, por supuesto. En el caso de Bogotá y de Colombia tenemos varios distribuidores. Pueden ustedes encontrarlo en general en todas las librerías evangélicas, pero les daré algunos nombres que podría ser, por ejemplo, Centro de Literatura Cristiana en el caso de Bogotá o también en las librerías Su Presencia también. Muchas gracias. Y en general, en cualquier librería evangélica o cristiana de cualquier país de las personas en las que nos están escuchando en este momento pueden encontrar los libros de CLIE, incluyendo muchas tiendas en línea, algunas de ellas de alcance continental. Así que por favor, no se preocupen y si tienen algún problema, ustedes tienen ya nuestro correo electrónico para poder ubicar más direcciones, más teléfonos que podemos proporcionarles con todo gusto. Igualmente pueden ustedes ingresar a la página de CLIE, clie.es, es en donde encontrarán todos los títulos que hay, o a la página de editorialvida.com, editorialvida.com, clie.es, en donde ustedes podrán encontrar también más detalles acerca de cada uno de los libros de Editorial CLIE. Excelente definición del término predestinación y perspectiva de la unión entre Cristo y el creyente, es el comentario de Tito Campos Núñez. Gracias, ha sido una gran bendición para el crecimiento de nuestra vida espiritual y poder comprender un poco más de las escrituras. Un abrazo de nuestro hermano Wilson Villamizar. Después de escuchar esta explicación preciosa, solo pienso cuánto los predicadores nos hemos alejado del mensaje bíblico y del propósito bíblico para enseñar ideas humanas, filosofías, prosperidad. Que Dios nos ayude a mostrar a Jesús en nuestras predicaciones, de parte del hermano Mauricio Ángel. Excelente ponencia, doctor Ropero, gracias. Realmente necesitamos reenfocarnos en cuanto a nuestro compromiso como cristianos. De nuestra hermana Lourdes Pineda, perdón. Oye, bueno, hay otras preguntas que vamos a dejar que respondan por vía correo electrónico. Muchas gracias, doctor Ropero. Qué bueno recordar la responsabilidad que tenemos ante Dios, quienes predicamos y enseñamos su palabra. Bendiciones del Señor Jesús desde Santa Marta, en Colombia. Y finalmente hay varias preguntas sobre otros detalles, algunos detalles técnicos. Obviamente ya no vamos a poder leer todas, pero nuestros hermanos las leerán y las podrán responder igualmente. Y solamente hay otro tipo de preguntas que hay, que es cómo obtenemos el material que aquí se expresó. Bueno, aquí hay dos vías que queremos nosotros básicamente comentarles. La primera es que Editorial CLIE publicó justamente el libro Homilética Bíblica, Naturaleza y Análisis de la Predicación, por el doctor Alfonso Ropero. Él es el autor y ustedes pueden acceder al primer capítulo en un archivo PDF en este enlace que ustedes pueden ver ahí, bit.ly o bit.ly/Ropero-H. Ahí ustedes lo descargan. De hecho, es una descarga directa desde el sitio web de Editorial CLIE, así que no tengan ningún problema, lo pueden hacer en este momento. Pero también las notas de esta conferencia, en este instante, a todos los que se han quedado, creo que algunos se han tenido que desconectar, pero las notas de esta conferencia las estamos poniendo en este mismo momento en el sistema que ustedes tienen allí. Es un archivo compartido que acaba de subir y que ustedes pueden, en el panel de control que ustedes ven ahí, ustedes pueden verlo como un handout o como un archivo para compartir. Así que ahí tienen ya las notas. Obviamente están las notas de toda la conferencia, no solamente hasta donde alcanzó a llegar en el punto 6 nuestro hermano Ropero. Están punto 7, 8 y 9, ahí están todas completitas, pero obviamente nosotros les invitamos a que adquieran este libro de homilética bíblica. Ahí no solamente van a encontrar básicamente todo lo que nuestro hermano ha compartido, comentado, sino muchas otras cosas más, de muchos aspectos de la homilética, de la predicación que son necesarios conocer, entender y aplicar para todos aquellos que se dedican a predicar el Evangelio hoy día. Él revisa, quizá este es uno de los volúmenes mucho más actualizados de homilética que uno puede encontrar dentro de la literatura evangélica, así que no dejen de adquirirlo. Descarguen este primer capítulo, este archivo PDF estará disponible ahí. Yo creo que por un buen rato pueden compartirlo igualmente. Alfonso Triviño, a menos que ustedes nos indiquen lo contrario, creo que las notas también se podrían compartir. Ustedes nos dicen,
siempre y cuando den el crédito correspondiente, por supuesto, pero yo veo las notas y digo, wow, este es un libro, ¿no? Ya, es increíble la manera tan pródiga de escribir y compartir y analizar de nuestro hermano el doctor Ropero, así que estamos muy agradecidos por todo ello. Alfonso, no sé si quieres añadir algo más. ¿Alfonso Ropero o Alfonso Treviño y doctor Ropero. Alfonso Treviño, antes de darle espacio al doctor Ropero. Déjame decir y compartir con Alfonso, nuestro querido Alfonso Entomilloso, y contigo, David, también, pero con todos los oyentes y todos los que han estado aquí, un pensamiento breve, ¿no? Hablábamos de aprender, educar e inspirar, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos estado escuchando, creo que hemos aprendido, nos hemos educado y nos hemos inspirado, ¿no? Pero más que hablar de nosotros o hablar de Alfonso o hablar del libro o de Editorial CLIE o HarperCollins o de algunos otros buenos compañeros de otras editoriales, yo quiero lanzar aquí una palabra de ánimo en la soledad del predicador que todos padecemos, ¿no? A que ustedes sigan aprendiendo con coherencia, ¿no? Y los libros ahí están para darnos a todos coherencia. Que al mismo tiempo todos estudien la palabra, ¿no? Y que lo hagan también con humildad. Una de las cosas que siempre me gusta escuchar a Alfonso Ropero es su sencillez, su humildad, y cómo constantemente no se apoya solamente en su pensamiento y en su corazón, sino que vierte la palabra de Dios, vierte un autor, vierte una teoría filosófica, teológica, y va construyendo ese estudio no solamente en él, sino con humildad en lo que construyeron otros desde la palabra del Señor, el mismo Dios, Cristo en nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también creo que nos hemos inspirado, ¿no? Y acabo con esta frase, ¿no? Esperando de que ustedes se hayan inspirado también, pero que sea con esa pasión que en cierta manera a veces no se demuestra solamente en nuestra manera de hablar o en lo físico, sino que yo sé que está dentro. Y esto es lo último que quiero decir, de parte de Editorial CLIE y de parte mía también, ¿no? Mi homenaje a todos ustedes predicadores que siempre en silencio, callados, sin cámaras, sin internet, sin grandes púlpitos, seguramente pasando muchas veces necesidades, que no pierdan esa pasión por Cristo y por hacer crecer Cristo en nosotros primero y también en los hermanos y hermanas que tenemos alrededor, con ese privilegio que es poder comunicar la palabra. Nuestro amor, nuestra pasión y nuestro reconocimiento a ustedes, que están ahí haciendo el día a día y nosotros aquí sirviendo lo que el Señor nos permite. Muchísimas gracias por su tiempo. Amén. Bellas palabras, Alfonso, bellas palabras. Muchas gracias. Y muchas gracias nuevamente a nuestra audiencia. Sabemos que están ahí. Agradecemos todos los comentarios que hay respecto a este sistema de aprender, de inspirarse. Realmente, doctor Ropero, ahora sí, te comentamos de manera directa. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Es muy poco tiempo, lo sabemos, nos encantaría. Yo creo que a todos estar aquí 4 horas seguidas y no nos cansaríamos de estar escuchando tanto de lo que tienes que decir. Ciertamente hay fresco conocimiento, hay inspiración nueva. Estoy muy impactado por la cristoformidad, este concepto que yo lo acabo de oír apenas hoy en tu conferencia, y que yo sé que todos los que estamos y hemos estado conectados vamos a tener mucho que reflexionar al respecto durante varios días. Así que muchas gracias. Y yo solamente quisiera pedirte, doctor, si pudieras tú cerrar esta sesión en oración y de esa manera dejarnos a todos despedidos y bendecidos, créeme, por lo que el Señor ha hecho en tu vida y por lo que tú nos has compartido. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. Les esperamos en las próximas conferencias y seminarios web. Les vamos a estar informando, obviamente. Ustedes ya tenemos su correo electrónico para poderles avisar. Si quieren avisarle a otros, por favor, comuníquenselo de igual manera. Y, doctor, muchas gracias por esto y gracias por orar. Te dejamos este tiempo. Gracias a ustedes. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte, de habernos llamado, escogido. Y queremos, Señor, como tú nos enseñas, que nos ayudes a ponernos cada día más en tus manos, de tal manera que lleguemos a reflejar la imagen de tu Hijo.
Sabemos que es un llamamiento que a veces nos parece increíble que tú puedes considerarnos a nosotros dignos de llevar, de representar a tu Hijo en la tierra. Pero tú así lo dices en tu palabra. ¿Y qué podemos hacer, Señor, nosotros sino que tú nos ayudes a que no pongamos obstáculos a esa labor que estás haciendo, que quieres hacer en cada uno de nosotros? Que nos ayudes también a que nuestro hermano se contagie de ese entusiasmo por esta verdad que tú nos revelas, de tal modo que tu Iglesia, en medio de esta sociedad tan dividida, tan violenta, que tanto le gusta marginar, nosotros como cristianos podamos ser un ejemplo de ese mundo nuevo, de esa nueva creación que comienza contigo, Señor, con tu salvación, con tu Espíritu obrando en nosotros, con tu Hijo formándose en nosotros. Que seamos un claro ejemplo de que el reino de Dios ha llegado, que seamos un claro ejemplo de que tú vives y que tú estás haciendo algo nuevo, algo grandioso. Perdona, Señor, nuestras deficiencias, perdona a veces nuestra incredulidad y nuestros fracasos. Y haznos, Señor, que cada día podamos reflejar más la imagen de ese ser tan hermoso como fue el Señor Jesús, para que el mundo crea, para que el mundo sea bendecido y para que el mundo encuentre solución a sus problemas. Nos ponemos en tus manos, confiando en tu Hijo y en la bendición de tu Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario web gratuito con uno de los autores o de los maestros que tienen preparado el Señor para nosotros y para nuestro crecimiento y edificación espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.